hace muchos años, leí un libro, lo leí en 1986, un libro que me instruyó acerca de que habían existido siempre bestsellers en el mundo y que aunque la década de los años 10 y los años 20 me era a mí muy lejana, tremendamente lejana, en esa época también habían bestsellers y también habían bestsellers que fueran libros de autoayuda además serios, con un estudio profundo y lo más avanzado de su época en materia de comunicación humana y trabajo con el propio cerebro y con la propia psicología. Recuerdo el libro este se llamaba algo tan sencillo como Cuide sus nervios o Controle sus nervios, de un doctor francés que se llama Pierre Janot, si no me equivoco, o sí, Pierre Janet, o Pierre Janet, con exactitud no lo recuerdo, pero él había tenido muchos libros que hayan sido bestsellers en esa época y este era uno. Bien, en ese libro yo aprendí algo muy interesante para mi futuro y fue que para expresarse correctamente, para hacer una conferencia que fuera interesante, yo tenía 23 años y quería hacer conferencias interesantes, lo primero que había que hacer era pensar correctamente, decía él. Quizá no decía correctamente, pero esta era la idea que yo capté. Entonces él lo que decía es que para pensar de esa manera y para expresarse de esa manera, lo que había que hacer era algo tan sencillo como esto: pensar antes de hablar. Es decir, que no saliera una palabra de tu boca sin que la hubieras pensado. Bien, yo supongo, y estoy casi seguro, no, voy más allá de la suposición, que esto era lo que yo necesitaba en ese momento y que eso era un libro muy adecuado para mí, puesto que inmediatamente empecé a practicarlo. Y lo empecé a practicar en cada diálogo que mantenía a diario con las diferentes personas, pero sobre todo cuando me preparaba pues para hacer una explicación de algo, una disertación, etcétera. Yo enlentecía mi modo de hablar porque realmente estaba pensando lo que estaba diciendo. No estaba soltando palabras al azar, ni estaba soltando sobre todo algo que yo ya venía preparando para ello de mucho tiempo antes, dado que yo me dedicaba a escribir, evitando en todos los casos los lugares comunes, puesto que me había dado cuenta que los lugares comunes son como una especie de lo que en PNL se llaman nominalizaciones. Son expresiones vacías que realmente no dicen nada, que dan la impresión de que llenan un espacio, pero en realidad lo dejan más vacío que antes. Pongo un ejemplo muy sencillo. A veces en algún tipo de comercio tú le pides una explicación a un vendedor y le dices, pero hombre, ¿pero esto tiene garantía? Y él no te contesta que sí, te dice, hombre, eso es una expresión. Bueno, también si es una mujer le puedes decir, mujer. Eso es una expresión. Pero él te ha dicho que sí, ¿no? Él no te ha dicho que sí. Ha usado una expresión del acervo popular, de la tradición, que, como dijo, como dijo Lenin, la tradición ejerce una presión en el cerebro de la humanidad descomunal. Bien, él te responde con un lugar común. Y claro, tú crees oír lo que tu cerebro en ese momento te permite oír. Si tú querías oír sí, oirás sí. Si tú querías oír no, que es difícil, porque él te está guiando, te está induciendo hacia el sí, oirás no. Ahora bien, si tú escuchas bien, dirás, hombre, ¿y qué me quieres decir con esto? ¿Sí o no? Con lo cual estarás sacándolo a él del estado de autohipnosis, que es realmente lo que pasa con los lenguajes cuando no son excelentes. Son un estado de sonambulismo, un estado como de zombie, en el cual nos movemos y los lenguajes parecen hablarnos, como dice la lingüística, y de hecho nos hablan, puesto que nos hacen inferir cosas que no nos han dicho, nos hacen suponer cosas que no nos han comunicado, y lo peor es que pueden incluso inducirnos a tomar decisiones y por lo tanto obtener unas consecuencias
que no deseamos en base a unas cosas que ni nos han propuesto, ni nos han dicho, ni nos han comunicado. ¿Mm? En el caso concreto que explicaba, imagina que tú le preguntas, ¿tiene garantía? Y dice, hombre, y tú dices que sí, y supongamos que esto no es real, ¿no? Pues supongamos que ese producto no tiene garantía en el tiempo y medida que tú quieres. Yo sé que hay unas leyes, todos sabemos que hay unas leyes que exigen ahora un determinado plazo que es universal, por lo menos en Europa. Entonces, pero tú imagínate que no fuera así para algunos productos. Tú crees a pie juntilla y luego te pegas un chasco cuando de pronto se rompe el objeto que has comprado o el aparato o lo que sea y te encuentras con que, claro, te hicieron creer una cosa pero no era lo que tú creíste oír o entender. Bien, en el lenguaje excelente lo que hacemos es explorar esos hiatos, esos huecos, esos vacíos de la comunicación para que no se conviertan en trampas, no se conviertan en trampas que nos atrapen, que nos pillen o trampas agujero en las cuales caigamos y luego no podamos trepar los muros para salir de ellas. ¿Mm? En el lenguaje excelente trabajamos con esto, puesto que tú imagínate por un momento que si tú no lo trabajas y eres, no sé, pongamos un terapeuta o eres, no sé, un profesional de la rama de la abogacía o un cliente de un abogado, y tú crees que te ha dicho algo, pero no te ha dicho eso. Entonces, en mis cursos de lenguaje excelente lo que hacemos es aprender a encontrar, a localizar dentro del discurso hablado y no hablado los elementos, estos elementos vacíos, que son las claves. En la comunicación interpersonal y con carga emocional son incluso el momento del inconsciente, son el lugar donde está situado el inconsciente, el lugar donde si tú preguntas realmente abres una ventana y te asomas allí dentro a unos contenidos que hasta este preciso momento en que tú preguntas no habían sido revelados y que por lo tanto no tenías manera de saberlos. Eh, Imagínate que tú haces un negocio con alguien y se desliza como un ángel que pasa, como suelen decir, un hueco informativo de estos y tú lo dejas pasar y luego claro pasa el tiempo y te das cuenta que pues te habías equivocado, te habías asociado con la persona inadecuada, te habías unido afectivamente a la persona que no te había dicho exactamente todo lo que te tenía que decir, que igual por algún motivo se guardó algo porque supuso que no era conveniente decírtelo y pues te encuentras con la sorpresa que digamos que tu mente ya de alguna manera la sospechó, la vio o la intuyó en esos huecos, en esos hiatos de la información, donde está contenido todo el contenido de lo que llamamos en programación neurolingüística el inconsciente. Y que bien preguntados, es decir, preguntados on time, en el momento en que se producen, revelan y modifican, sobre todo modifican unas posibilidades interiores que adquieren más opciones. Voy a especificar más esto. Imagínate por un momento que te relacionas con una persona que por algún motivo no te quiere comunicar algo y tú lo detectas. Bien, si tú intervienes con una pregunta positiva, una pregunta que mantenga la autoestima elevada de la otra persona y la autoestima elevada de tu persona. A este nivel trabajamos, no trabajamos en otro nivel. En ese caso, tú induces una reflexión interna en esa persona, una indagación más que una reflexión, es una indagación con todo el cuerpo, con toda la neurología y con el pensamiento también, pero no solo con el pensamiento, en el cual esta persona encuentra eso que quizás no te quería comentar, por ejemplo, y ves que empieza un esfuerzo en esa persona por comunicarte algo. Ese esfuerzo es el trabajo interno que está haciendo el inconsciente para encontrar la mejor manera de hacerlo. La manera que idealmente, o sea, excelentemente sería que una vez que te lo ha comunicado, tu autoestima se mantenga en un nivel elevado y la de esa persona también. Si esto no sucede, se produce a veces pues un daño emocional,
o un daño en la comunicación, simplemente momentáneo, que puede ser más o menos duradero, pero que si te encuentra a ti bien munido, bien, digamos, provisto de recursos para mantenerte dentro de ese plano de comunicación, en que tú estás en ese nivel elevado de autoestima y la otra persona también, podrás llegar cada vez más en profundidad sin daño para nadie y con una indagación que sea real, es decir, que produzca un resultado y una respuesta emocional inteligente, que produzca nuevas posibilidades para ambos y sobre todo que los provea de un futuro, juntos o separados, pero un futuro que sea positivo para las dos personas y con la autoestima elevada en ambos casos. Para las dos, esta es otra dimensión del lenguaje excelente para profesionales en el cual quiero trabajar contigo. Bueno, muchas gracias.